Advertencia: el siguiente video contiene escenas e imágenes que pueden alterar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda guardar discreción. El pasado 16 de abril del 2024, en la delegación Iztacalco de la Ciudad de México, María José, de apenas 17 años, fue abusada sexualmente y posterior asesinada por su vecino Miguel N. En Iztacalco, un hombre entró al domicilio de María José, de solo 17 años, la agredió sexualmente y la mató a puñaladas. Al cuerpo de la pequeña María José, de 17 años de edad. Las causas de la muerte, Carlos: estrangulamiento después de que... Amigos y vecinos oficiaron una misa por el eterno descanso de María José, una chavita de 17 años. Fue violada y asesinada por uno de sus vecinos. La lamentable historia de violencia contra la joven comenzó esa tarde del 16 de abril, cuando su madre, identificada como Cassandra, regresó a su departamento ubicada en la primera cerrada 16 de septiembre de la colonia La Cruz, Coyuya. Y veo a mi mamá toda cortada de acá y de la espalda. Y digo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando, no? Al llegar a su hogar, la mujer halló una escena de terror, pues un sujeto estaba agrediendo a su hija dentro del departamento. Ella lo enfrentó, pero el hombre la lesionó con un cuchillo en el cuello en su intento de huir. Bueno, mi hija estaba sola en la mañana, su mamá salió y cuando regresó escuchó ruidos, abrió la puerta y vio salir una persona de la habitación de mi hija. Una vecina entonces llamó a la policía y les indicó que habían escuchado gritos de ayuda en el inmueble. Los uniformados ingresaron al edificio y encontraron a Cassandra en uno de los descansos de las escaleras, con visibles manchas de sangre en el cuello y en el rostro. Fernanda, hermana de Pepe, como le llamaban de cariño, llegó a la casa tras el asesinato, luego de recibir una llamada. La mujer señaló a Miguel N. como el responsable de las agresiones y lo identificó mientras corría hacia la parte superior del inmueble. Los oficiales lo detuvieron y tras una revisión preventiva realizada en apego a los protocolos de actuación policial, le aseguraron un arma punzocortante. Usted hace rato nos comentaba que su hijo también, si no hubiera sido por él, la mamá de María José hubiera fallecido. Minutos después, los servicios de emergencia llegaron al lugar de los hechos para confirmar que María José, de apenas 17 años de edad, había muerto como resultado de las agresiones físicas y sexuales sufridas en el departamento, mientras que su madre fue trasladada al hospital en estado de gravedad. Tocar a mi hermana, me dijo, yo no puedes tocar a tu hermana. Me dijeron, no puedes, no. Me dijeron, no puedes tocarla, no toques la sangre. Me sacaron del departamento, ya no supe qué hacer. Sin embargo, con el asesinato de María José se destapó una ola de crímenes perpetuados por el mismo agresor, Miguel Cortés Miranda, un hombre de 39 años, químico farmacobiólogo egresado del Politécnico Nacional, el cual domina 3 idiomas, y que al entrar a su domicilio se encontraron restos humanos de hasta 7 mujeres y que podrían estar vinculados con 20 feminicidios. Yo para realmente saber o no quedarme más tiempo en la posición de ahorcamiento, cuando acomodé el cuerpo, busqué en la cocina una bolsa de plástico y se la puse en la cara de la víctima para que en lo que yo acomodaba el cuerpo, la víctima continuara con su estado de asfixia. Yo soy Octavio Arroyo, médico especialista en medicina interna, y el día de hoy analizaremos desde la perspectiva psiquiátrica y forense el caso que ha conmocionado a todo México: el feminicida de Iztacalco, Marco Cortés, o también llamado el Jeffrey Dahmer mexicano. Sobre el feminicida serial Miguel N. El químico y presunto feminicida serial Miguel N. Miguel Cortés, el conocido feminicida de Iztacalco. Miguel N., el químico, presunto feminicida serial. Feminicida de Iztacalco. Miguel Cortés es señalado de asesinar a una mujer, herir a su madre el martes en una casa en la alcaldía de Iztacalco. Miguel Cortés abusó sexualmente y asesinó a Ana María. Que el presunto agresor Miguel N. podría ser un feminicida serial. La latente sospecha de que se trata del perpetrador de al menos 20 feminicidios. Tiene más información de Miguel N., que es el presunto feminicida serial de Iztacalco. María José, de 17 años, a quien su familia llamaba Pepe, era estudiante del 6º semestre del Colegio de Bachilleres Plantel 3 Iztacalco y se preparaba para el examen de admisión para poder ingresar a la universidad y estudiar relaciones comerciales. Estaba entusiasmada por los exámenes de admisión. Iba a hacer 3 exámenes, uno en la UNAM, uno en el Poli, pero el que más le entusiasmaba
el último mes lo hemos venido platicando, es el de Chapingo. Ella quería estudiar en Chapingo porque quería la experiencia del internado y de todo lo que engloba la Universidad de Chapingo. Esa tarde del 16 de abril fue un parteaguas en la vida de su familia, cuando Miguel Cortés amagó a María José y a su madre. Me quedé otra vez en shock. Dije, él es mi vecino. Sí lo conozco y yo nunca le había hablado ni le he hecho nada de malo, y que yo tenga entendido que mi hermana y mi mamá le hayan hecho algo, nada. Pero, ¿quién es Miguel Cortés? ¿Cuál es su historia? ¿Qué lo llevó a ser inculpado por 20 feminicidios? Comencemos por desmenuzar su vida. ¿Quién era su familia? ¿Cuáles eran sus pasatiempos? ¿Cuál era la relación con sus víctimas? Miguel Cortés Miranda nació el 25 de octubre de 1984 en la alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México. Fue el segundo hijo de Miguel Cortés Jiménez, maestro de la UNAM, y María del Carmen Miranda Moreno, una ama de casa, ambos originarios de la CDMX. Se le ve sonriente. Esta fotografía fue tomada cuando estaba a bordo de la patrulla de la policía de la Ciudad de México, justamente en el momento que fue detenido. Así, el rostro de este presunto feminicida. Miguel creció en la alcaldía Azcapotzalco, junto a sus padres y a su hermana 2 años menor, Claudia, a quien escuchamos a continuación. Es que él era muy diferente. De hecho, en la familia siempre todos lo consideran como una persona tranquila, no demostraba que fuera agresivo, en el trabajo muy dedicado, con mis primos, primas. El padre de Miguel y de Claudia fue químico bacteriólogo y parasitólogo en el Instituto Politécnico Nacional, dedicado a la academia, resultando así que ambos hijos siguieran sus pasos, tal como ahora lo vemos en pantalla de acuerdo a la descripción del Facebook de Miguel Cortés. Mientras que por un lado Miguel estudió químico bacteriólogo parasitólogo, su hermana Claudia se tituló como químico farmacéutico industrial en 2011. Todo el mundo aquí lo consideraban como la persona pues trabajadora, inteligente, la más calmada, la que había logrado más cosas, o sea, todos lo teníamos como diferente, o sea, como una persona de bien. Miguel encontró su primer trabajo siendo aún estudiante, a los 23 años. Esto en octubre del 2008 en Concecal, un laboratorio dedicado al análisis del agua y alimentos, cercano a la Basílica de Guadalupe. En este lugar trabajó casi 2 años hasta julio del 2010. De una forma pausada, de una forma tranquila, va y viene en tiempos. Incluso llega a relatar hasta diálogos que él tiene con la persona a la que finalmente asesina, Paco, cómo le habla a ella, el tono en el que le habla a ella, cómo le gritó, cómo él le contestó, cómo quiso tranquilizarla, cómo la persona se puso mal. En agosto del 2010 comenzó a trabajar en Nortín Laboratorio, una empresa de análisis especializados que procesan muestras de todo el país, ubicado en la colonia La Cruz Coyuya, en la alcaldía Iztacalco. Lo describen como una persona retraída y que casi no hablaba con ellos. En redes sociales, su lista de amigos no pasa de las 30 personas. Miguel N. es egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. En ese tiempo, a petición de su padre, se mudó al departamento donde cometería todos sus asesinatos, ubicado a tan solo 500 metros de su trabajo. O sea, yo lo conocía. De hecho, no sabía ni cómo se llamaba. Pues él salía, entraba, cuando iba a trabajar o venía. ¿Se veía alguien normal? Normal, se veía normal. Y pues ya no fue normal, ¿verdad? No, ya no, es un monstruo. Mientras Miguel trabajaba ahí, a inicios del 2012, Frida Sofía Lima Rivera, de 20 años, llegó a la CDMX proveniente de una familia humilde y numerosa de Tlacotepec, Morelos. Frida salió de su casa en Zacualpan de Amilpas, Morelos. Su objetivo, estudiar en el Instituto Politécnico Nacional. Ahí habría conocido a Miguel, hoy señalado como presunto feminicida serial en Ciudad de México. Por azares del destino, Frida Sofía Lima se instaló en un departamento en la misma colonia donde vivía Miguel, La Cruz, en Iztacalco. Fue así que no pasó mucho tiempo para que a inicios del 2013 Frida, de 21 años, y Miguel, de 28, se conocieran y se hicieran amigos, tal como se ve en estas capturas de Facebook. Como vemos, él etiqueta en un meme que dice: mira, me puse triste porque estoy gorda, me consolaré comiendo chocolate. A lo que ella comenta: ja 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 ja, sí engordé, guau, quiero chocolate,
jejejejeje. Esta publicación de hace 11 años. Frida Sofía Lima Rivera tenía 22 años y 5 meses cuando desapareció el 7 de febrero de 2015. Vivía en Iztacalco y estudiaba Administración Industrial en el Instituto Politécnico Nacional. El 21 de agosto, Frida Lima compartió en Facebook una foto junto a Miguel y a George, una amiga de ambos. En esta se refiere a Miguel como su padre y a George como su prometida. Ambos expresaron mutuamente su cariño. Frida publica: pues nada, ellos son mi padre y mi prometida. Los adoro, hacen de mí alguien mejor y siempre me apoyan. Lo quiero así un buen y me divierto mucho cuando estoy con ellos, aunque tengan que soportar mis berrinches. Saben que los quiero y que siempre estaré para ellos, excepto cuando... jajajajaja. Nah, siempre estaré apoyándolos. A lo que Miguel comenta: yo también te quiero un buen, niña berrinchuda. Hacemos una bonita familia. Con el muchacho el muchacho que supuestamente agarraron, pues era él el que les rentaba ahí. Pues sí, pero pues más no sabemos. La semana del 6 al 8 de septiembre del 2013, Miguel acudió junto a Frida Sofía, su amiga, a la feria de Cholula en Puebla. Se cree que aprovecharon el viaje para visitar el pueblo de Frida y visitar así a su familia. En medios sociales, Miguel compartía actividades públicas y viajes. En uno de ellos, aparece acompañado por Frida Sofía Lima, estudiante de Administración del Politécnico, originaria de Morelos, desaparecida desde febrero de 2015. El 15 de febrero del 2013, Miguel Cortés renunció a Ortín Laboratorio. Se cree que el motivo fue una decepción amorosa, ya que durante el tiempo que trabajó ahí compartía memes de amor y al día siguiente de renunciar subió un meme de la friendzone. La peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás tener. Cuando ya se pudo comprar un teléfono más o menos fue cuando ella desapareció. Nada más encontraron 2 llamadas donde uno de sus compañeros le marca y ella le marca a él también. Por esos tiempos, Miguel le regaló a Frida un libro, El perfume, historia de un asesino, el cual narra la historia de un asesino serial que mediante un proceso químico extrae el aroma de los cadáveres en descomposición, llevada al cine en 2006. Anoche soñé que estabas muerta, asesinada como las demás. Sea cual sea su desquiciado plan, seguro que sin ti queda incompleto. La madre de Frida comenta que sabía que ella se refería a Miguel como padre y que él le había obsequiado el libro El perfume. Me enteré que ese libro, este muchacho se lo había regalado a ella y me dicen que era de un asesino serial. Si ese libro, ¿por qué se lo regaló o qué significaba para él? O al regalárselo, ¿cuáles eran las intenciones? Eso no lo vamos a saber. Le dio un libro llamado El perfume, que no sé con qué fin fue, pero pues él se lo regaló. Yo sé, que a lo mejor eran amigos y hasta ahí. Durante su descanso laboral a inicios de octubre del 2013, se unió a la Fundación Igualdad Animal, manifestándose en el Día Internacional de Animales en Granja. Animalistas afirman que se unió a ellos para acercarse a mujeres. El caso ha tomado notoriedad luego de que se revelara cómo es la vida de Miguel N., pues se trataría de un profesionista y activista de los derechos de los animales. Personas que convivieron con él señalaron públicamente que, a pesar de sus apariencias, era un sujeto con un carácter violento. El 21 de febrero del 2014, después de unas largas vacaciones en la nieve, comenzó a trabajar en Niuco, una empresa elaboradora de materia prima enriquecida con vitaminas para la industria alimentaria, del cual después de un mes fue despedido. Se cree que de abril del 2014 a agosto del 2018 desempeñó puestos administrativos. Sin embargo, lo que sí se sabe es que en ese tiempo se incrementaría su activismo a favor de animales y comenzaría su conducta criminal. Acababan de detener a un feminicida serial, un químico llamado Miguel Cortés, que dije que tenían cuando menos 7 víctimas ya casi seguras. Pongan atención a las siguientes fechas. El 4 de noviembre del 2014 publica en Facebook su primer poema, conocido como Prisión, en el cual dibuja el cuerpo como una prisión del alma que solo se liberará al morir. Prisión. Incontables cadenas surgen de un cielo oscuro, cadenas doradas, grandes y gruesos eslabones. De cada una de estas surge un débil haz de luz. Al extremo, cuerpos atados, cuerpos que enjaulan almas,
cuerpos iluminados solo por los alientos de vida. Un cuerpo hueco, pero articulado. Si bien les va, solo 5 ventanas para conocer el exterior, pero nunca son suficientes para conocer la realidad. Desesperadas por salir, atadas y limitadas, almas que desconocen la libertad, pero inconscientemente pelean por salir, se dañan, confundidas, saben que si se liberan jamás volverán. ¿Qué les espera? ¿Qué peor tortura en donde impera la duda, la ignorancia y la incertidumbre? Se ha roto una cadena, se oscurece. Cuando la prisión cede, las demás la envidian. Los cuerpos no son eternos, tienden a la putrefacción y ellos lo saben. Quienes se aferran pierden su luz. Almas cobardes que se quedan con sus cuerpos descompuestos, acostumbradas a la soledad que ahora le temen a la libertad. Son libres pero temerosas a conocer su dicha, como animal en cautiverio que muere en libertad. El domingo 7 de diciembre del 2014, a las 3:57 p.m., Frida Sofía Lima Rivera hace su última publicación en Facebook, cual si se despidiera de este mundo con una imagen de Enrique Bunbury, su ídolo, la cual afirma: no vuelvo por donde vine, nunca miro atrás. Desde que iba a la primaria siempre sacaba diploma, Le gustaba participar mucho en los deportes. Tristemente, cuando nos avisaron que estaba desaparecida, pues la buscamos mucho en la ciudad, pero pues nunca la encontramos. A los 4 días, el 11 de diciembre del 2014, Miguel publica su poema libre Perfecta. Se desconoce cuándo mató a Frida Sofía. Sin embargo, este escrito resulta perturbador. El artista necesita de modelos reales para tocarse el alma e inspirarse en la realidad. Se le investiga por lo menos 7 feminicidios. Una de sus víctimas sería una muchacha, Frida Sofía, una joven de 22 años reportada como desaparecida desde 2015. El 7 de febrero del 2015, la familia de Frida Sofía viajó 3 horas desde su pueblo a la Ciudad de México para reportar su desaparición. Les dijeron que se había ido con el novio, lo más seguro, que pronto aparecería, pero obvio no fue así. A pegar fichas a un lado, que fuimos a pegar a otro. Es que pues uno no sabe qué procesos lleva ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros tuvimos 3 meses, luego íbamos como cada 4 meses, 5 o cada año íbamos, pero siempre nos salían con lo mismo, es que no hemos encontrado nada. Desde enero de ese año 2015, Miguel Cortés Miranda comenzó a compartir memes sobre chistes de la muerte, como si se tratara de una mala broma. De Frida Sofía no se volvió a saber nada hasta el 16 de abril del 2024, 9 años después. Durante el cateo en la alcaldía Iztacalco fueron hallados 20 restos humanos. De acuerdo con los agentes, se localizaron huesos y 5 cráneos que, según las primeras indagatorias, corresponderían a por lo menos 7 cuerpos diferentes. En su cumpleaños número 31, el 25 de octubre del 2015, Miguel Cortés Miranda, el Jeffrey Dahmer mexicano, publicaría a forma de poema su confesión Te extrañaré. Frida Sofía tenía 8 meses de desaparecida. Te extrañaré. Hace tiempo te vi morir. Moriste sepultada por pequeños cristales. Tu piel se manchó de sangre y tu cuerpo cambió de tonalidad a un rojo escarlata. Cubierta de sangre, te puse en un altar, lloré a tus pies. Decidí quedarme contigo, mejor dicho, con tu cuerpo inerte. Esperaría que en cualquier momento abrieras los ojos, o simplemente moriría a tus pies. ¿Quién es Miguel N? Bueno, se sabe, tiene 39 años, trabajaba como químico en un hospital al sur de la Ciudad de México, egresó del Instituto de Ciencias Biológicas del Politécnico, habla 3 idiomas, en sus redes sociales se muestra incluso como actor de teatro independiente, vegano,
viajero, defensor de los animales. Sus vecinos incluso lo describen como, pues sí, introvertido y callado. Desde el verano del 2015, el teatro se sumó a las actividades lúdicas de Miguel. El 10 de noviembre actuó en Los Muertos antes de los muertos, una obra infantil en la que un niño vuelve de la muerte para alegrar a sus padres el Día de Muertos. Tal vez por el cinismo de no ser descubierto, aún después de haber matado y prácticamente haberlo confesado en la red social de Facebook, en 2016 siguió compartiendo memes sobre la muerte, tal como vemos en pantalla. En 2017 continuó con sus actividades animalistas, encontrando en esa filosofía tal vez justificación para experimentar con cuerpos humanos. Al menos así lo expresaron algunos de sus compañeros animalistas. El día de hoy realizamos una disrupción en 2 supermercados del norte de la Ciudad de México, donde se ha normalizado la violencia hacia los animales no humanos. Llevamos un mensaje para informar a la gente sobre lo que está sucediendo a los animales no humanos. Estantes y refrigeradores estaban repletos de cuerpos y sangre. Esta práctica sucede hoy, mañana y todos los días. En estas fechas se predica el amor y la paz, pero se excluye a quienes no pertenecen a la especie humana. Es noviembre del 2017 y de nueva cuenta, pero en febrero del 2018, actuó en la obra de teatro Pedro Páramo, obra que trata sobre un joven que busca a Pedro Páramo en Comalá, un pueblo en el que solamente habitan los muertos. Está por demás decir que Miguel Cortés actúa como uno de ellos. La hermana de Miguel Cortés, el presunto feminicida de la joven María José y que está relacionado con otras desapariciones de mujeres en Iztacalco, rompió el silencio ante las cámaras del periodista Carlos Jiménez. Nadie imaginó que fuera un monstruo, porque siempre lo veían como una persona tranquila e inteligente. Llegamos a septiembre del 2018 y el destino coloca a una nueva víctima de Miguel Cortés. Su nombre, Viviana Elizabeth Garrido Ibarra. 2 años antes se había titulado como ingeniera bioquímica industrial por la UAM. El 30 de noviembre, a las 6 de la tarde, Viviana Elizabeth Garrido Ibarra, una ingeniera bioquímica de 32 años, tomaría el metro Ermita para dirigirse a su casa en Iztapalapa. Una compañera de trabajo se despidió de Viviana en la parada del autobús que está fuera del metro, sobre Avenida Tlalpan, a solo 50 metros de la entrada. Pero algo pasó en ese trayecto, pues la joven nunca llegó a su destino. Este fragmento de reportaje es del 2018, de hace 6 años. Miguel Cortés para ese momento había dejado los puestos administrativos y volvió a trabajar como químico, esta vez en el laboratorio ARG, una empresa que ofrece servicios de control de calidad. Ahí conocería a Viviana, una joven madre que se convirtió en su amiga. Cuando desapareció mi hermana, al día siguiente, que fue 1 de diciembre, fuimos a levantar la denuncia. En ese momento era muy difícil para mi familia. El 30 de noviembre del 2018, Viviana Garrido salió de su trabajo, donde era compañera de Miguel. En la parada del camión se despidió de una amiga y caminó hacia el metro. Nadie volvió a saber de ella. En casa, su hija de 9 años la esperaba. A las 7 de la noche, el esposo de Viviana notó que ella no había llegado. No contestaba las llamadas ni los mensajes. Fue entonces cuando alertó a su familia. De inmediato se reportó a las autoridades su desaparición. Al día siguiente, su familia comenzó la incesante búsqueda. Incluso su hermana Juana paró su carrera para buscarla, convirtiéndose en activista en favor de personas desaparecidas y sus familiares. A Viviana se le buscó en el trabajo de Miguel Cortés, pero las autoridades no hicieron nada. No hay como una atención debida, más bien como que se criminaliza a Viviana como si ella tuviera la culpa de estar desaparecida, sin considerar que es vulnerable, ¿no? Incluso también, mi hermana tiene una hija. Creo que tampoco se ha considerado qué es lo que pasa, ¿no?, con los hijos e hijas de los desaparecidos. A mediados de mayo del 2019, Miguel Cortés Miranda comenzó a trabajar en el laboratorio del Hospital Ángeles del Pedregal. Y recuerden este lugar porque tomará relevancia más adelante. Hoy,
los hermanos de Viviana Elizabeth Garrido colocaron una manta y volantes afuera del Metro Ermita, con la esperanza de que alguien tenga información de su paradero. Porque mi hermana pues desapareció aquí en las inmediaciones del sistema de transporte. La búsqueda por Viviana no cesó. Incluso la Fiscalía de la Ciudad de México ofreció 500,000 pesos a quien diera información sobre su paradero. Su hermana pintó un mural para que si alguien la veía en la calle, la reconociera. No vamos a descansar hasta hacerle justicia, hasta encontrarla. Que funcionen las cámaras del metro, que no estén desapareciendo más mujeres en nuestra ciudad, en nuestro país. Mientras buscaban a Viviana, el feminicida de Iztacalco continuaba suelto. Medios afirman que llevaba una bitácora donde anotaba sus crímenes, más de 35 mujeres. He tenido acceso, Daniel, a los diarios, que son fundamentales en todos este tipo de casos, y él, la primera víctima que hay, que él escribe con nombre y circunstancia muy clara, el lugar, es de 2012. O sea, 12 años llevaba matando a personas. Así es, en 2012, antes de Frida Sofía y Viviana, hubo una víctima más. Su nombre, Karen Ornelas Baltazar. Karen, de 21 años, una compañera de trabajo de quien estaba enamorado y que asesinó a finales del 2012. Karen Ornelas Baltazar nació en 1991 y creció en la colonia popular Los Cerrillos, en la alcaldía Xochimilco de la CDMX. Karen ejercía como técnico laboratorista clínico y estudiaba en el Instituto Politécnico Nacional para ser químico farmacéutico industrial. En diciembre del 2012, Miguel era el jefe de Karen en la sucursal de Laboratorios Ortín, ubicada en Iztacalco, en la Ciudad de México. Todo esto mientras se acercaba el cumpleaños número 21 de Karen. No pasó mucho tiempo para que Miguel prestara atención a su joven aprendiz y comenzara a cortejarla. Pero Karen no estaba interesada en él, ya que tenía una relación con Tonatiuh, su novio, quien no confiaba en Miguel y le recomendó alejarse de él. En Ortín Laboratorio, Miguel gozaba de la confianza y el respeto de sus compañeros que lo veían como amigo, por lo que no les pareció extraño que se ofreciera a prestarle su departamento para organizar la fiesta de cumpleaños de Karen. La fiesta inició la noche del sábado 1 de diciembre del 2012, cuando los empleados de Ortín se dieron cita en la colonia La Cruz, en Iztacalco. Tal como se puede observar, Karen publicó ese 1 de diciembre el festejo en sus redes sociales. Gracias, niños de Ortín, por esta reunión genial, y más a ti por decirme lo valiosa que soy. A las 6 de la mañana del siguiente día, Karen dijo que ya se iba a su casa. Miguel la acompañó al metro. No se sabe qué ocurrió entre las 6 de la mañana y la 1 de la tarde que regresó Miguel a su departamento, donde sus compañeros ya lo esperaban con el desayuno para terminar la fiesta. Solo se sabe que Miguel les dijo que fue a hacer otras cosas, pero no especificó qué. Al día siguiente comenzó la búsqueda. Familiares y policías se dieron cita en Ortín Laboratorio para preguntar sobre el paradero de Karen, quien no había regresado a su casa, por lo que todos en el lugar comenzaron a sospechar del químico Miguel. Días después, el cuerpo de Karen Ornelas fue encontrado sin vida. Había sido asfixiada. Durante el funeral, sus familiares se limitaron a decir que broncoaspiró. A los días, en enero del 2013, Miguel fue despedido de su trabajo de Ortín Laboratorio. Para esas fechas ya estaba con Frida Sofía. Nadie, ni su familia, imaginaban el monstruo que era Miguel Cortés. Las últimas veces que lo llegué a ver, pues, se veía bien, se expresaba bien, se veía calmado. Nunca nos imaginamos que estuviéramos o que fuese un monstruo. Jamás nos pasó por la cabeza. Pero... Sin embargo, Karen no fue su primer víctima. Por allá del 2012, apareció a Mayrani, de 18 años, por quien se ofrecía 1.500.000 pesos de recompensa para quien diera información que llevara a localizarla. Amairani fue su primer víctima. Amairani Roblero González nació el 26 de diciembre de 1993 en la Ciudad de México. Hija de Cecilia y Mario, creció junto a sus padres siendo la tercera de 4 hermanos, en el seno de una familia unida y trabajadora. Desde pequeña destacó en los estudios.
Ella fue a la escuela y ya no supimos nada de ella. ¿A qué escuela iba ella? ¿Cómo fue? ¿Cómo salió de su casa? ¿Ya qué hora salió? Ella salió a las 8:56 más o menos de la mañana. Se fue al curso propedéutico, porque ahí iba ella a la calle Telecomunicaciones, ahí iba al curso, y ahí ya desconozco. Ese mismo día, Cecilia, madre de Amairani, llegó a las 8 de la noche del trabajo y se alertó. Su hija no estaba ni contestaba el teléfono. A partir de ese momento y por casi 14 años, la búsqueda de Amairani no se detuvo, pero tuvo muchísimos obstáculos. Hasta el momento las autoridades, después del 2012 a la fecha, ¿qué le han dicho las autoridades de la Ciudad de México? No mucho, que están investigando. Y hasta el momento no le han dado algún tipo de resultado. Las cámaras de las calles donde fue vista por última vez se borraban y la autoridad no consiguió a tiempo las grabaciones. La compañía telefónica no proporcionó datos de llamadas y en el Ministerio Público las autoridades decían que se había ido con el novio. En los dos carteles de búsqueda oficiales, su edad fue mal asignada, mientras que en el de la Fiscalía Local decía que Amairani tenía 32 años, en el federal decía que 21. Ninguno atinó a la edad real de Amairani, 18 años. Con el tiempo y gracias a manifestaciones, el 27 de septiembre del 2016, la PGR ofreció recompensa de 1.500.000 pesos a quien otorgara datos para la localización de Amairani o informara sobre la persona relacionada a su desaparición. Todo esfuerzo fue en vano, hasta que la semana pasada el nombre de Amairani apareció en la bitácora de Miguel, el feminicida de Iztacalco. En el caso que su hija estuviera viéndolas, ¿qué le diría? Que mi hija me estuviera viendo, le diría que regrese a la casa. Me haría muy feliz que ella regresara, porque la extrañamos mucho. Ojalá fuera así, que estuviera mi hija viva. ¿Su corazón de madre qué le dice? Que siento que mi hija ya no está. Temo que ya mi hija ya no está. Sus identificaciones se encontraron entre las pertenencias localizadas al interior del departamento del despreciable sujeto. Miguel trabajaba de 2:30 de la tarde a 10 de la noche de jueves a lunes, lo que le dio oportunidad para estar en su departamento la mañana del martes 16 de abril del 2024. El pasado martes se filtró un video previo al homicidio de la joven. En él vemos cómo su mamá camina por la calle mientras Miguel N. espera que se aleje para ir directamente al edificio en donde vivía María José. Pero lo escalofriante de este asunto, por supuesto el crimen en sí mismo, que es macabro, pero es muy probable que este tipo sea un feminicida, un asesino serial. Una vez que María José se quedó sola, entró a su domicilio para más tarde arrebatarle la vida. Él habla de que ya había entrado varias veces a la casa de sus vecinos, de su vecina en específico, y que ese día estaba ahí cuando lo descubre esta menor de edad, esta menor de 17 años, y entonces él platica que lo descubrió y que ella empezó a gritar, pero él en el relato incluso dice cómo ella le gritó y él le contestó y que él le dijo cálmate, cálmate, y que ella le gritaba no, ¿qué haces aquí? ¿Por qué? Pero con este tono que estoy haciendo es el mismo que hace en la audiencia. Me dio miedo al momento, no lo esperaba en serio porque ya había estado en todo el lugar antes y no esperaba que hubiera alguien ahí. La persona empieza a gritar, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas? Le dije, cálmate, no quiero, no les he hecho nada, no les he quitado nada, no vengo a agredir. Aléjate, vete. Y es más, hasta me dio la impresión que quería como a gritar hacia la ventana. Creo que entré en un frenesí en donde no logré pensar, razonar mis acciones, que mi primer impulso fue atacar a la persona. Tras ser descubierto por María José, Miguel decidió asfixiarla. Olvidé un detalle. Cuando un cuerpo cuando es asfixiado,
quitas las manos y todo, y hay una respiración agónica. Eso es muy normal. Yo para realmente saber o no quedarme más tiempo en la posición de ahorcamiento, cuando acomodé el cuerpo, busqué en la cocina una bolsa de plástico y se la puse en la cara de la víctima para que en lo que yo acomodaba el cuerpo, la víctima continuara con su estado de asfixia. Mientras Miguel asfixiaba a María José, Cassandra Castillo, su madre, arribó al domicilio, encontrándose la escalofriante escena, por lo que ahora Miguel tendría también que asesinar a la madre de María José con un cuchillo. En ese instante pues había un cuchillo en el lugar. No lo pensé, seguía en mi estado de frenesí y dije, ahora la cosa está mucho peor. La situación se ha agravado, entonces no me queda otro remedio, no parece que no tengo otra salida más que también hacer prácticamente lo mismo con la señora. Pero esta vez utilicé un arma blanca, un cuchillo que características que no recuerdo si el mango era de madera, pero me parece que sí, y tenía como tipo sierra. Los gritos hicieron que los vecinos se dieran cuenta de lo sucedido y entrar a auxiliar a ambas mujeres, persiguiendo a Miguel, quien trataba de escapar. Ese día se escucharon los gritos, fue lamentable. Su hijo vino a ayudar aquí a ver lo que estaba pasando en este domicilio. Sí, porque yo vivo allá y mi hijo tenía la ventana abierta, entonces escuchaba los gritos de la señora pidiendo auxilio. Y pues le abrió una vecinita y mi hijo entró y la señora le alcanzó a abrir. Iba muy mala, ya estaba toda apuñalada. Posterior a su detención por vecinos, la policía llegó para trasladarlo a los separos. Cassandra, por su parte, acuchillada, fue hospitalizada en terapia intensiva. Mi hermana está 50 y 50. A pesar de que está un poco consciente, su estado es muy delicado por las puñaladas que recibió. Acabo de recibir también la noticia que inclusive uno de sus pulmones está muy mal porque también tiene una herida de ese lado. Horas más tarde comenzó el cateo en el domicilio de Miguel, en donde se encontraron restos humanos, cráneos, huesos, piel, ácidos y serruchos. La Fiscalía Capitalina cateó 3 domicilios. En uno de ellos se habrían encontrado diversos restos humanos, credenciales y prendas de mujeres que podrían ser de víctimas de este presunto feminicida serial. Porque la policía cateó el domicilio del agresor y encontraron por lo menos 20 restos humanos. Entre esos restos habían 5 cráneos. En el lugar fueron hallados cráneos, identificaciones de mujeres y sustancias químicas. Los indicios serán investigados para determinar si corresponden a otras presuntas víctimas. Autoridades hallaron indicios que apuntan a un feminicida serial. Encontraron 3 cráneos humanos que estaban en una de las habitaciones. Miguel no solo era el asesino de María José. La policía acababa de descubrir a un asesino serial. Hasta hace un par de días se daba por sentado que solamente atacaba mujeres. Se especula que Miguel Cortés también estaría involucrado en la desaparición de su compañero en el Hospital Ángeles, el químico farmacobiólogo Francisco Hernández Maldonado. Se especula habría una relación sentimental entre Miguel y su víctima. Todo parece indicar que Miguel utilizó un compuesto oftálmico llamado ciclopentolato para dormirlo, el cual añadió a una cuba de brandy Presidente con Coca-Cola, bebida favorita de Francisco Hernández, conocido en la comunidad LGBT como la Canaria o la Pájara Peggy. Pero, ¿qué es lo que pasaba por la mente de Miguel para que al menos fuera culpable de 8 feminicidios? De Karen, de Amairani, de Frida Sofía, de Viviana, de Elizabeth, de Norma Elena, de Cintia Vanessa, de Laura, de Claudia Andrea. ¿Qué sucede en el cerebro y qué perfil psicológico tiene un feminicida como Miguel Cortés? Comencemos por lo más básico. ¿Qué es un feminicidio? El feminicidio se define como la privación delictiva de la vida de una víctima femenina
por razones de género. Se integra en las estadísticas de feminicidio cuando se cumple al menos uno de 7 criterios, incluyendo la evidencia de violencia sexual antes de la muerte de la víctima, una relación sentimental, afectiva o de confianza con el agresor, o que el cuerpo de la víctima se encuentre o se muestre en público. Pero lo más importante, y que en México como en otros países de Latinoamérica ocurre, es que haya una falta de respuesta pronta del Estado. El tema de los feminicidios en México ha sido una preocupación creciente en los últimos años, con aumentos alarmantes en el número de casos reportados. En 2022 se denunciaron 968 casos de feminicidios, un aumento del 127% con respecto al 2015. En la actualidad, aproximadamente 1 de cada 4 asesinatos de mujeres en México se clasifica como feminicidio. Obvio, como vimos, claro que todos los atentados de Miguel son feminicidios, pero ¿esto lo vuelve un asesino serial? La denominación de asesino serial designa a un individuo que asesina a 3 o más personas en un lapso de 30 días o más, con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato, y cuya motivación usual es la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen, aunque no necesariamente la única. Los asesinos en serie tienden a ser selectivos al acechar a sus víctimas y lo hacen impulsados por alguna necesidad interior imperiosa. Como escuchamos en las declaraciones de Miguel ante la fiscalía, él relataba sus acciones de una forma que pareciera que quería demostrar lo bueno que era asesinando. Además, claro, que siguió todos los patrones ya descritos. Entonces ya está claro que es un feminicida y que es un asesino en serie. Pero, ¿qué pasa en el cerebro de este tipo de personas? La ciencia se ha hecho esta misma pregunta por mucho tiempo, y la neurociencia, a través del estudio del cerebro, se ha encargado de dar pistas para poder responder esta cuestión. Adrian Raine, neurocriminólogo inglés y profesor de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, fue uno de los primeros en hacer escáneres cerebrales a asesinos para entender la criminalidad violenta. En 1994 usó exploraciones de PET, tomografía por emisión de positrones, para analizar a 41 asesinos convictos, que comparó con un grupo control normal de 41 personas de edad y perfil similar. ¿Y qué fue lo que encontró? Actividad metabólica en diferentes partes del cerebro que revelaron que los cerebros de asesinos mostraban una reducción significativa en el desarrollo de la corteza prefrontal, área de la función ejecutiva del cerebro, al compararlos con el grupo control. Esta diferencia, plantó Raine, daría lugar a mayor probabilidad de comportamientos asesinos, menos control sobre el sistema límbico encargado de las emociones primarias como la ira y la rabia, y una mayor adicción al riesgo, además de una reducción del autocontrol y habilidades deficientes para resolver problemas. Y todos estos rasgos predisponen a una persona a volverse violenta. En 2019 se publicó uno de los estudios más grandes sobre el tema, basado en una muestra de escáneres cerebrales de más de 800 hombres encarcelados. Sus conclusiones muestran que quienes habían cometido o intentado un homicidio mostraban una reducción en la función de la materia gris en comparación con las personas involucradas en otros delitos. El estudio, publicado en la revista Brain Imaging and Behavior, señala que esas diferencias podrían estar relacionadas con la forma en que procesan la empatía y la moralidad. Más materia gris significa más células, más neuronas y más glía. Justo esta ausencia de empatía y moralidad es algo que se encuentra en los psicópatas. Pero hablando desde la psiquiatría, el término correcto es trastorno antisocial de la personalidad. El trastorno antisocial de la personalidad, abreviado como TAP, se caracteriza por manifestarse de manera prolongada en el tiempo a través de comportamientos de manipulación, explotación o violación de los derechos de los demás, esto sin mostrar ningún remordimiento. Por ello, no es de extrañar encontrar en las cárceles a gran número de individuos con este trastorno. Y aquí vale la pena diferenciar entre un sociópata y un psicópata. Los psicópatas y los sociópatas comparten una serie de características, incluidas la falta de remordimiento o empatía por los demás, la falta de culpa o la capacidad de asumir la responsabilidad de sus acciones, el desprecio por las leyes o las convenciones sociales y la inclinación
a la violencia. Una característica central de ambos es una naturaleza engañosa y manipuladora. Pero entonces, ¿cómo podemos distinguirlos? Los sociópatas son generalmente menos estables emocionalmente y altamente impulsivos. Su comportamiento tiende a ser más errático que el de los psicópatas. Al cometer crímenes, ya sean violentos o no violentos, los sociópatas actuarán más por compulsión, les faltará paciencia, cederán mucho más fácilmente a la impulsividad y carecerán de una planificación detallada. Los psicópatas, por otro lado, planearán sus crímenes hasta el más mínimo detalle, tomando riesgos calculados para evitar la detección. Los inteligentes dejarán muy pocas pistas que puedan conducir a ser atrapados. Los psicópatas no se dejan llevar por el momento y como resultado cometen menos errores. Como nos damos cuenta, Miguel entra más como un psicópata que como un sociópata. Pero, ¿qué lleva a una persona a ser psicópata? No existe evidencia real sobre las posibles causas del trastorno de personalidad antisocial. Sin embargo, se cree que factores genéticos y ambientales como el maltrato infantil o el abuso infantil contribuyen a su desarrollo. Las personas de padres antisociales o alcohólicos corren mayor riesgo. Las prisiones contribuyen en mucho a desarrollar esta afección en las personas. En el caso de Miguel, tal pareciera que sufrió violencia intrafamiliar por parte de su padre, y esto lo llevó a no tener una buena relación con su familia. Todo de acuerdo a esta entrevista que otorgó su hermana Claudia. En esa casa no hay ninguna foto de él en las paredes, ningún título, ningún premio que hubiera obtenido, ni fotos familiares. Claudia N. también habló de su infancia. Dijo que su padre los violentaba, era de profesión químico, al igual que el presunto feminicida. En otras declaraciones de Miguel N. ya había señalado que sufrió abuso por parte de su padre. Su madre no quiso hablar de su hijo y tampoco se asomó a la puerta para dar la cara. Las personas que tienen por costumbre maltratar a los animales o acometer actos que ponen en peligro la vida durante la infancia suelen estar ligadas al desarrollo de personalidad antisocial. Esto mismo le sucedía a Miguel Cortés. Desde niño lanzaba ácidos o químicos a los autos solo por las ganas de ver cómo se destruía la pintura. Hoy, 24 años después, es señalado por ser un feminicida serial que asesinaba a sus víctimas dentro de su departamento y ahí mismo disolvía y destruía algunos de sus restos precisamente con químicos o ácidos. Otro dato del psicópata y asesino serial es que va perfeccionando sus técnicas para matar. 12 años llevaba matando a personas. Y él, conforme avanzan, lo que yo he podido leer, porque son muchísimas páginas, son 3 libretas, es que él se va perfeccionando. Él dice, ahora ya estoy más seguro de mí mismo, textual te lo estoy diciendo, y se refiere a matar. Y también a cuando va y tira los restos, que en un principio no sabe dónde hacerlo, cómo hacerlo, qué tranquilidad él tiene para llevar esos restos. Y otro dato más es que les gusta demostrar que son perfectos en sus actos. Incluso pareciera que lo quieren presumir. Te lo cuenta como si, Paco, como si estuviera hablando de una receta de cocina, no lo sé. Pero quien ha estudiado esto me dice que esa es la forma de comportarse común entre los homicidas seriales. Busca una aceptación, busca un reconocimiento e incluso lo que le gusta es precisamente eso, que lo vean de esa forma como una admiración, Paco, una situación de verdad terrible de este sujeto, Paco. Como ya lo comentamos, entre las cosas que fueron encontradas en su vivienda fue un diario donde escribía todo lo que hacía a sus víctimas. Él dice, ahora ya estoy más seguro de mí mismo, textual te lo estoy diciendo, y se refiere a matar. Y también a cuando va y tira los restos, que en un principio no sabe dónde hacerlo, cómo hacerlo, qué tranquilidad él tiene para llevar esos restos. Las personas psicópatas tienden a ser perfeccionistas. Miguel no se escapaba de ello. Si han hablado con él, cuentan que incluso tomaba con un cronómetro el tiempo exacto que tardaban en disolverse las extremidades, que en un principio cortaba con sierras como esta hallada en una habitación. Algunas otras las arrojaba por el excusado. Todo esto puede parecer una película de terror, una serie de Netflix, tal como la historia de Jeffrey Dahmer, pero no, lo de Dahmer no fue una serie, fue tan real como el caso de Miguel Cortés. El tipo asesinaba aquí a todas sus víctimas asfixiándolas.
Todas eran mujeres que formaban parte de su círculo cercano, ya fuera sentimental, social o laboral. Y todas llegaban hasta su casa por medio de engaños, sin imaginar que jamás saldrían de ahí. No cabe duda que Miguel Cortés es un feminicida serial. Sin embargo, puede que no sea el único allá afuera. Para algunas familias, esto puede representar un descanso al saber qué fue lo que sucedió con sus hijas. Pero para otros, puede representar la punta del iceberg de más asesinos seriales en México. Porque de acuerdo a la información más reciente, incluso dice que Miguel podría no solamente haber cometido asesinatos en la Ciudad de México, sino también en Puebla. Hay una conexión que se descubrió en sus redes sociales, Adela. Algo muy importante es que él incluso podría haber cometido ilícitos en Puebla. De ahí hay dos de sus familiares, una hermana y un hermano de Miguel, se encuentran en Puebla. Él incluso visitaba frecuentemente Puebla. Se dice que también de allí era Corida, esta jovencita que en 2015 desapareció, y podría tener no solo casos de la Ciudad de México, Adela. Se abre esta nueva línea de investigación que pudo también haber traído jovencitas de Puebla. El feminicidio es y será uno de los terribles delitos y abominaciones que puede una mujer llegar a padecer. Este acto lleno de crueldad, odio, rencor, misoginia y sadismo, combinado con una cultura patriarcal, ha cobrado millones de vidas. Hoy más que nunca se sabe que incrementar las penas no sirve de nada. Este delito no se detendrá con aumentar los años de prisión. Es una burla para todas las víctimas y para la sociedad que está asqueada de tanta impunidad. Es más, aún con todas esas penas, los agresores le quedan debiendo a las víctimas aunque se mueran ahí adentro. Si no se trabajan en políticas de prevención, educando correctamente a los niños desde el kinder, primaria y secundaria en cuanto al respeto, la dignidad, la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres, de nada servirán las políticas improvisadas. Recuerden, la única forma de que una sociedad avance es con la educación. En promedio, 18 mujeres desaparecieron diariamente en México entre 2008 y 2023, de las cuales el 21% aún no se conoce su paradero. Si se toma en consideración solo a menores de 18 años que siguen en dicha calidad, las niñas y mujeres adolescentes alcanzan el 51%. El 62.05% de las ausentes se concentran en 7 estados: Estado de México, Tamaulipas, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz. De enero a diciembre del 2022, un total de 960 asesinatos fueron catalogados como feminicidios en México. El número de mujeres mexicanas que fueron víctimas de feminicidio creció continuamente a lo largo del periodo estudiado, alcanzando en noviembre del 2023 un total de 769 asesinatos. El feminicidio constituye la expresión de la barbarie contra las mujeres. Es un acto violento que no es precisamente un crimen sexual, sino que es un acto perpetrado por un medio sexual.